Bien. Bueno, yo les había pedido a ustedes que leyeran el material de la... Específicamente de ese material les había pedido que leyeran para hoy la unidad 2, que sería la unidad de importación. Así que me interesaría acceder al material, si lo leyeron, si por ahí hay algún punto en especial que quieren que veamos primero, porque por ahí los puntos iniciales son más simples y lo más complicado hasta el final, o por ahí les resultó más complicado los del principio. Si quieren que empiece por el punto 4, el punto 3, el 2, o si no empezamos por el 1, me gustaría escucharlos, a ver por dónde arrancamos el... Buenas noches, profe. Soy Pamela. Yo la tengo duda en la segunda pregunta, ¿qué destinación de importación? Que me quedó duda de eso. Bueno, entonces vamos a arrancar la charla por ese ítem. Vamos a presentar. Bueno. ¿Importación, profe, no era? Sí. Porque exportación es la próxima. Bueno, a ver. Vamos a amigarnos de nuevo con él. Ahí estamos. Bueno, primero, importación, ya habíamos dicho que importación era introducir cualquier mercadería a un territorio aduanero. De lo mismo que exportación era extraer cualquier mercadería de un territorio aduanero. En cuanto a qué significa destinar una importación o una exportación, significa formalizar ante el servicio aduanero qué es lo que se va a hacer con esa mercadería. Formalizar una importación es, o destinar una importación es avisarle, de acuerdo a las formas preestablecidas en el servicio aduanero, qué es lo que se va a hacer con esa mercadería. O sea, por dónde va a salir, qué mercadería va a salir, hacia dónde va a salir, con quién va a salir, a quién va a corresponder la mercadería, cuál va a ser el titular que vende y cuál va a ser el titular de la mercadería que se va a comprar. Eso significa destinar, es decir, formalizar ante el servicio aduanero, en este caso, la introducción de cualquier mercadería. Eso sería destinar una importación. Entonces, cumplir con todos los requisitos, cumplir con toda la normativa, con toda la formalidad que el servicio aduanero pide para poder ingresar, introducir legalmente una mercadería al territorio aduanero. Eso es en cuanto al concepto. Una de las primeras obligaciones que establece el Código Aduanero para poder importar es la siguiente.
Para poder disponer de la mercadería extranjera, el importador debe solicitar una destinación de importación dentro de un plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de arribo del medio transportador. Entonces, ¿quién es el importador? Es el comprador que está en el país. Él compra la mercadería y puede presentar la destinación, o sea, la solicitud, el permiso para importar, lo puede hacer antes de que llegue el medio transportador o también después de que llegue el medio transportador. Pero una vez que llegue al medio transportador, va a tener 15 días hábiles desde que llegó para poder hacer esta destinación. Es decir, para solicitar o pedir esta especie de permiso al servicio aduanero para ingresar la mercadería a nuestro territorio aduanero. Como en el Código Aduanero no se define el término de destinación, entendemos que el mismo se refiere a la solicitud que realiza el consignatario de la mercadería arribada ante la aduana, a fin de disponer de ella por un tiempo indeterminado o determinado. Podemos decir entonces que se denomina destinación al proceso de solicitar a la Dirección General de Aduanas la entrega de la mercadería a su propietario o a un tercero que él designe. No sé si quedó claro este concepto, o sea, la destinación es claramente una solicitud. ¿Quién solicita a quién? Sí, profe, entendí, había puesto mal el concepto, por eso ahora sí entendí. Gracias, profe. Bueno. Bueno, gracias por comentarme. Bueno, eso es en cuanto a la destinación. Entonces, vuelvo a repetir, es una solicitud que realiza el consignatario, o sea, el operador de la mercadería. ¿A quién le realiza la solicitud? Al servicio aduanero para que esa mercadería que entró en un medio de transporte, aéreo, fluvial o terrestre, sea de su libre disponibilidad. Entonces, le pido permiso a la aduana para que yo pueda utilizarlo, ya sea en forma por un tiempo determinado o indeterminado. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque la destinación puede ser por tiempo indeterminado o por tiempo determinado. ¿Cuáles son las obligaciones generales que existen para presentar una destinación? Las obligaciones generales para presentar una solicitud de destinación son realizar la solicitud por escrito en un plazo determinado y adjuntando la documentación complementaria correspondiente. Veamos. Esto de realizar la solicitud por escrito, de acuerdo a lo que vimos en las clases pasadas, ¿a ustedes les parece que se hace en forma manuscrita o escribiendo en una máquina de escribir o por un sistema computarizado? Por un sistema informático. ¿Están por ahí? Para mí es un sistema informático, profe. Perfecto, perfecto. Electrónico, Allá, dice Sandra, profe. Electrónico, dice Sandra. Claro, por un sistema informático, muy bien, que es lo que antes era el sistema informático María que nosotros estudiamos y que hoy ya fue reemplazado o rebautizado, vendría a ser como sistema informático Malvina. Esa es la realidad en el día de hoy, ¿no? Más allá de que si nosotros nos vamos hacia atrás en la historia, vamos a ver que sí, hace mucho tiempo era primero manuscrito,
después se hacía con máquina de escribir, después ya con las máquinas de escribir electrónicas. Todo esto yo le cuento a los chicos, pero le cuento como cultura general, porque no deben tener ni idea de qué es una máquina de escribir electrónica. ¿Vos capaz que viste alguna, Raquel, o no? Sí, profesor. La electrónica y la otra. Bueno, yo no quise preguntar tanto, pero por lo menos la electrónica. No, mis hermanitas tuvieron secretariado y usaban la Panasonic. Ah, la otra, la Remington. Sí, esa. Olivetti, Remington. Sí, sí. Y creo que había alguna más que me estoy olvidando, pero bueno. No, la electrónica sí. Esa era la Panasonic, ¿no? La electrónica. Sí. Que ese vos escribías todo. Grandes, sí, más lindo. Claro, y le dabas a imprimir y después te imprimía todo. Sí, ya cuando estaba segura, ya salía impreso. Ese fue un gran adelanto de la ciencia. Pero duró poco también porque ya al poquito tiempo apareció la computadora. Sí. Bueno, y el día de hoy es el Sistema Informático Malvinas, con el que se hace esta solicitud por escrito. O sea que uno en realidad lo que escribe es dentro ya del sistema informático. Cuando uno realiza la solicitud en el sistema informático, ya debe tener a mano o debe tener en su poder la documentación obligatoria. Por un lado, esa documentación obligatoria es la solicitud de destinación que debe presentarse por escrito, utilizando el formulario OM 1993/A SIM, quiere decir Sistema Informático Malvinas. O sea que este formulario ya sale impreso en el mismo, por el mismo sistema. Entonces se carga la información y el mismo sistema es el que va configurando para poder después imprimir el 1993A. Dichos documentos, o sea, el 1993A, juntamente con la documentación complementaria y de corresponder la declaración de los elementos relativos al valor, deberán estar dentro del sobrecontenedor OM2133, Sistema Informático María. El 1993 es lo que nosotros llamamos el despacho de importación, que es la solicitud misma. La solicitud de destinación misma es fundamentalmente el 1993A, que es el despacho de importación. Ese despacho de importación, más la documentación complementaria, que es factura, valor del flete, valor del seguro, etc., y otros elementos que hacen al valor de la mercadería, todo eso debe estar dentro de lo que se llama el sobrecontenedor. Que el sobrecontenedor no es otra cosa que un sobre un poquito más grande que el tamaño oficio, hecho de una cartulina fina, que para la importación tiene el color naranja. Para la importación tiene el color naranja. Y dentro de este sobre se va a incorporar toda la documentación principal más la documentación complementaria. Dentro de la información principal, que es el 1993/A, podemos ver tres áreas bien delimitadas. Por un lado, la carátula, por otro lado, la información sobre el ítem, y por otro lado, la liquidación. En la carátula va impreso todos los datos comunes a toda la destinación. Y no va a cambiar aunque la declaración esté compuesto por distintos tipos de mercaderías. ¿Sí? ¿Qué son los datos comunes? Por ejemplo, ¿quién es el vendedor y quién es el comprador? Eso es un dato común sin importar los distintos tipos de mercaderías que estén en esa importación, en esa destinación de importación.
Otra área está relacionada con la información sobre el ítem. ¿Qué es el ítem? ¿A qué le llamamos ítem? Sería a cada tipo de mercadería y el valor que le corresponde a esa mercadería. Por ejemplo, si hacemos una importación de muebles, ¿y qué traemos? Traemos mesas, traemos sillas, traemos modulares, placares, mesa de luz, camas. Entonces, cada uno de ellos va a ser un ítem distinto y cada uno de ellos va a tener un valor unitario distinto también. Bueno, entonces, toda esa información va en esa área de información sobre el ítem. Y una tercera área, que es el área de liquidación. En esta área de liquidación se desglosan los conceptos de tributos y servicios por cada ítem y para toda la declaración. Es decir, que en la liquidación van a ir los aranceles que se pagan por la mesa, por las mesas, por las sillas, por las camas, por las mesas de luz, por los modulares, etcétera, por cada uno de ellos. Y después, en el resumen, va a ir consignado el valor de los impuestos que se pagan sobre el total de la mercadería. Y en cuanto a los servicios, ¿qué servicios se pagan cuando se importa mercadería? Se paga el flete, es un servicio, y se paga también el seguro sobre la mercadería. Y todo eso debe estar consignado en el área de liquidación. Todo esto dentro del 1993, que es, como decíamos, la documentación principal y que es obligatoria. Después está la documentación complementaria, que acompaña a la obligación, a la documentación principal, que es el OM 1993. Dice que la presentación de la solicitud debe estar acompañada por la documentación complementaria que ampare lo declarado en el OM 1993. Según los casos, estos documentos pueden ser el documento de transporte. ¿Qué es el documento de transporte? El conocimiento, la guía aérea o la carta de porte. ¿A qué se refiere el documento de transporte? Varía de acuerdo, de acuerdo al tipo de medio de transporte de que se trata. Pero ¿qué, en definitiva, en qué consiste el documento de transporte? El documento de transporte es una descripción muy somera de la mercadería que está embarcada dentro del medio transportador. En otras palabras, es lo que está arriba del medio de transporte. ¿Sería como un remito, profesor? O sea, ¿describe No. la mercadería o no? ¿Describe la mercadería? O sea... A ver... no, así como el remito. Si son todos los pares de zapatos los colores que quería o no. No. ¿No? En el documento de transporte, lo que te va a decir más que nada es cuántos pares de zapatos llevas, digamos. Ah, la cantidad. La cantidad. El documento de transporte no es tanto una descripción detallada de la mercadería, sino te va a decir, bueno, traigo 30 mesas, 100 sillas, 10 camas, más que nada eso.
porque es lo que tiene, lo que está arriba del transporte. Es más que nada, no ampara tanto la titularidad de la mercadería, sino más bien por qué está llevando lo que está llevando el que va transportando. Entonces, generalmente el documento de transporte más se utiliza en el comercio internacional. No se acostumbra tanto a tener en el comercio interno, digamos, como unificado, digamos. A ver, si nosotros hacemos despachos de varias mercaderías, seguramente en el camión, a ver, van a tener que hacer un listado de la mercadería que están trayendo. Por ejemplo, supongan ustedes que viene un reparto de Oca o Andreani, elijan el que a ustedes más les guste. Cada uno de ellos tiene su remito correspondiente. ¿Se entiende? Pero a su vez, hay que documentar en un documento único, que sería el documento de transporte, todos los remitos que están cargados sobre ese documento de transporte. O sea, todos los remitos que amparan mercaderías que están cargadas en ese documento de transporte, en ese transporte. Ese sería el documento de transporte. No es una descripción detallada, es más que nada una enumeración, digamos, de lo que se va... De lo que está en ese medio. De lo que se va transportando en ese medio, sí. Ahí está. Eso sería más o menos lo que sería, ¿no? Bueno, a veces el conocimiento se deja reservado para el transporte terrestre y la carta de porte para el transporte marítimo, digamos, y la guía aérea para el transporte por vía aérea. Pero por eso tienen distintos nombres. Pero en realidad son todos un mismo elemento, que es el documento de transporte. Aparte del documento de transporte, otro tipo de documentación complementaria es la factura comercial. Otro es el certificado de origen. ¿Se acuerdan que la clase pasada distinguimos bien lo que era origen de procedencia? Si el certificado de origen es donde fue fabricada o producida la mercadería. También la documentación que se aporta para intervención de otros organismos, por ejemplo, certificado de composición de un producto, certificado de seguridad eléctrica, etc. Este certificado de seguridad eléctrica es el que deben tener todo elemento eléctrico, todo elemento que funciona a electricidad, que uno importa cuando trae de otro país. Digamos, por eso, si yo, por ejemplo, quiero traer una heladera desde el exterior, ya sea 1, 10, 20 o 100, digamos, tengo que tener este certificado de seguridad eléctrica. Si no tengo, realmente no puedo pasar. ¿Se entiende esto? Y ahí, así como dije heladera, la realidad es que puedo traer una maquinita de depilar que sea eléctrica, que se enchufe, y tendría que tener también un certificado de seguridad eléctrica, digamos. O un secador de pelo, y tendría que tener un certificado de seguridad eléctrica.
Por supuesto, muchas veces no se exige porque, bueno, se entiende que va a causar más daño pedir que dejar pasar. Pero bueno, esto es la realidad es que es necesario el certificado de seguridad eléctrica porque, bueno, hay que saber que no va a dañar a la red eléctrica, o sea, al enchufar no te va a explotar la casa. Bien, esto es lo que debo acompañar yo, lo que estuvimos viendo es lo que debo acompañar yo cuando realizo la presentación de una solicitud de destinación. Documentación obligatoria, documentación complementaria. A ver, la documentación obligatoria principal es el OM 1993A. La documentación complementaria también es obligatoria. Y todo debe estar incorporado el sobre contenedor 2133. Todo debe estar incorporado en el sobre contenedor 2133. Ahora, nosotros habíamos dicho hoy cuando definimos destinación, que la importación, o sea, la introducción al territorio aduanero, podía hacerse de forma por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Por tiempo indeterminado o por tiempo determinado. De acuerdo a esto, vamos a tener dos tipos de destinaciones. Una destinación puede ser definitiva o puede ser suspensiva. Cualquiera de las dos hay que pedirla o hay que solicitarla dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha de arribo del medio transportador. Insisto, la destinación se puede pedir antes que llegue el medio transportador, del arribo al medio transportador. O se puede pedir después. ¿Cuánto después? Hasta 15 días hábiles desde que llegó el medio transportador. Destinaciones definitivas. La mercadería ingresa por un tiempo indeterminado. La mercadería ingresa sin un fin específico. Las destinaciones definitivas generan obligaciones tributarias, es decir, el pago de los derechos de importación y demás tributos que pudieran corresponder. En las destinaciones definitivas se aplican las prohibiciones económicas y también las no económicas según algún caso particular. Y una vez que la mercadería se nacionaliza, es decir, una vez que se obtiene el permiso del servicio aduanero, o sea, de la Dirección Federal de Aduanas, para que entre al país, esta mercadería va a ser de libre circulación dentro del territorio aduanero. Estas son las características que tiene una destinación definitiva. Entonces, una vez que tengo yo el permiso de que la mercadería ingrese al país, es decir, una vez que la mercadería es nacionalizada, o también se dice una vez que la mercadería es liberada a plaza, se hace la liberación de la mercadería, o del despacho a plaza de la mercadería. Una vez que sucede esta situación de que la mercadería es despachada o liberada a plaza, puede circular libremente en el territorio aduanero. Y no solamente puede circular libremente, se puede consumir, se puede transformar, se puede destruir, si se quiere, la mercadería. Entonces, una vez que el importador se hace de la mercadería, es decir, obtiene la mercadería, llega a su poder la mercadería y está autorizado por la aduana, puede hacer absolutamente lo que quiera con la mercadería.
Esto en cuanto a la destinación definitiva. Dentro, a su vez, de este tipo de destinación, que es la destinación definitiva, tenemos 3 subtipos de destinación definitiva. El despacho directo a plaza, o la destinación directa a plaza, el despacho o destinación directo común, y la destinación definitiva de copia de depósito. Repito, directo a plaza, directo común, destinación definitiva de copia de depósito. En el directo a plaza es un caso especial de destinación. La mercadería descargada ya del medio de transporte, o sea, bajada al medio de transporte, puede ser librada a plaza inmediatamente, sin haber estado sometida con anterioridad al régimen de depósito provisorio de importación. El servicio aduanero podrá autorizar el procedimiento del despacho directo a plaza respecto de mercadería de fácil verificación, cuya nómina establecerá la Dirección General de Aduanas. Entonces, en el despacho directo a plaza, la mercadería no ingresa al depósito provisorio de importación. Y se da en carácter excepcional para ciertos tipos de mercadería de fácil verificación. Vamos a ver el despacho directo común después. Bueno, la destinación directa a plaza, o el despacho directo a plaza, se debe solicitarse dentro de un plazo determinado, por escrito, adjuntando la documentación complementaria correspondiente. Puede ser solicitada antes también del arribo del medio de transporte, pero en un plazo, en este caso, no superior a 5 días hábiles. O sea, yo puedo pedir con anterioridad, pero no puedo pedir con 10 días de anterioridad ni con 6 días de anterioridad. Puedo pedir hasta con 5 días hábiles de anterioridad al ingreso del medio transportador o al arribo del medio transportador. No lo puedo hacer con mucha anticipación, solo hasta 5 días antes. Vamos a ver el directo común, el despacho directo común. En este caso, la mercadería se encuentra sometida al régimen de depósito provisorio de importación a la espera de una destinación. Entonces, en el directo común, o sea, en el directo normal, digamos, de todos los casos, siempre la mercadería va a entrar a una situación previa al despacho a plaza, que es la de depósito provisorio de importación. Depósito provisorio de importación. Entonces, en el directo común va a entrar siempre a el régimen de depósito provisorio de importación. En el directo a plaza no entra en el régimen de depósito provisorio de importación. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. La destinación de directo común debe ser solicitado por escrito dentro de un plazo determinado y agregando la documentación complementaria también que corresponda. O sea, en los dos casos se debe acompañar siempre la documentación complementaria. Debe indicarse, en este caso del directo común, además del tipo de destinación solicitada, la mención de la posición arancelaria de la mercadería dentro de la nomenclatura común del Mercosur. ¿Qué es la nomenclatura común del Mercosur? Es la nomenclatura o partida arancelaria en la cual hay que clasificar esa mercadería. Aparte de la posición arancelaria, también hay que indicar la naturaleza, especie, calidad, estado, peso, cantidad, precio, origen, procedencia y toda otra circunstancia o elemento necesario para permitir
la correcta clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería por parte del servicio aduanero. Ustedes me dirán, pero ¿qué chiste tiene? Que me está diciendo que debe indicar la posición arancelaria de la mercadería. Debe estar en el tipo de destinación, el importador o el agente de transporte o bien el despachante de aduanas tiene que indicar a qué partida arancelaria pertenece esa mercadería o en qué partida arancelaria está clasificada la mercadería, y después me dice que tiene que tener todos esos datos para la correcta clasificación de arancelaria y valoración de la mercadería por parte del servicio aduanero. ¿Por qué esto? Porque el organismo, el servicio aduanero actúa como organismo de control. Yo como importador puedo decir que la mercadería corresponde a una determinada partida. O sea, tengo que decir que la mercadería corresponde a una determinada partida. Tengo que decir también que el valor de la mercadería es XX pesos. Pero el servicio aduanero, finalmente, con todos los datos que yo estoy obligado a presentar, es el que va a decir si corresponde esa partida arancelaria o si corresponde otra. Es el que va a decir si corresponde ese valor que yo declaré o si corresponde otro. Entonces, por eso es necesario presentar todos estos datos. Porque si bien es una declaración jurada que yo como importador hago ante el servicio aduanero, en definitiva, el que va a validar esos datos es el propio servicio aduanero. Que puede decir que está todo bien o puede decir que hay correcciones o ajustes para realizar. Y el siguiente, el otro subtipo dentro de las destinaciones definitivas es la destinación definitiva de copia de depósito. Mediante esta destinación es posible transformar una destinación suspensiva de depósito de almacenamiento en una destinación definitiva. Entonces, lo que puede hacer es transformar una destinación suspensiva, que ahora ya enseguida vamos a ver, en destinación definitiva. En este caso, la mercadería está resguardada en un depósito de almacenamiento, que no es lo mismo que depósito provisorio. El depósito provisorio es una situación intermedia previa al despacho directo común. El régimen de depósito provisorio es una situación previa al despacho directo común. En cambio, el depósito de almacenamiento es un estado que concretamente se pidió para que la mercadería estuviera en esa situación, alojada en un depósito, porque no se sabía qué se iba a hacer con esa mercadería al momento de ingresar al territorio aduanero. Entonces, el depósito provisorio, el régimen de depósito provisorio es una opción intermedia que siempre precede al despacho directo, en el caso del despacho directo común. Sin embargo, el depósito de almacenamiento en una destinación suspensiva es un estado que se requiere realizar o que en el cual queda la mercadería indefectiblemente porque no se sabe qué es lo que se va a hacer con esa mercadería en el momento que ingresó al territorio aduanero. A ver, yo digo no se sabe, pero esto, el que no sabe en realidad es el servicio aduanero. ¿Por qué? Porque no se lo informaron. Probablemente el importador que compró la mercadería sí sepa para qué compró la mercadería. Nadie compra algo en el exterior por las dudas, nada más, y no tiene la más pálida idea de qué es lo que se va a hacer con esa mercadería. O sea, él sabe lo que se va a hacer. Lo que pasa es que no lo informó todavía el servicio aduanero, y el que no sabe es el servicio aduanero. Y mientras todavía no se define ante el servicio aduanero la situación de la mercadería,
va a quedar en depósito de almacenamiento. La destinación definitiva de copia de depósito tiene las mismas obligaciones que las anteriores, pero debe solicitarse dentro del plazo autorizado a la destinación suspensiva. Es decir que la destinación suspensiva tiene un determinado periodo, porque es por tiempo determinado, y antes de que concluya este tiempo determinado, hay que transformar ese depósito de almacenamiento en una destinación definitiva de copia de depósito. ¿Se entendió hasta aquí? ¿O quieren que repitamos alguna parte? ¿No? ¿No hay preguntas, Raquel? Se entendió, dicen. ¿Se entendió? Bueno, me alegro. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a pasar ya a las destinaciones suspensivas. En las destinaciones suspensivas, la mercadería sí va a ingresar por un tiempo determinado, va a ingresar con un fin específico y debe ser reembarcada al exterior, o sea, entra para salir, digamos. Como es por un tiempo determinado y por un fin, tiene que salir después, no va a quedar adentro del país. Y no va a quedar adentro del país porque tiene que salir, pero esa salida tiene que ser antes del vencimiento de los plazos que se le otorguen. Entonces, entra por un tiempo determinado. Uno dice el tiempo por el cual pretende que quede la mercadería en el país. El servicio aduanero le va a autorizar o no. El plazo que uno pidió le va a dar por plazo. Depende de las características de la operación. El tema es que antes de que se cumpla ese plazo, la mercadería tiene que salir de nuevo. Como la mercadería no va a quedar adentro del país, no genera obligaciones tributarias. Pero el importador debe constituir una garantía que avale los derechos de importación y demás tributos que no son abonados. Entonces, no le exijo que me pague derecho de importación y otros tributos, pero sí le pido, o sea, la aduana le pide en realidad, una garantía que cubra el valor de esos tributos y demás aranceles. Como supuestamente tiene que volver a salir la mercadería, porque para eso ingresó, para volver a salir, no posee prohibiciones de carácter económico, aunque sí son de aplicación las prohibiciones de carácter no económico. O sea, por más que sea una destinación suspensiva, yo no puedo ingresar una tonelada de marihuana, digamos. ¿Está? ¿Un arma, profe? Tampoco. O sea, porque yo, todo lo que... persona física, yo Raquel. No. No podés ingresarlo si hay una prohibición absoluta. ¿Ya? A ver, puede pasar, vamos a suponer que fabricaciones militares de nuestro país le venda un tanque de guerra a otro país, ¿no? Y se documenta, por supuesto, con servicio aduanero y toda la historia. Surge un desperfecto y resulta que solamente en nuestro país se puede solucionar, ¿no? Se puede arreglar. Entonces, va a entrar otra vez el tanque, pero con una con una importación suspensiva, una destinación suspensiva. Se arregla en fabricaciones militares y vuelve a salir. Entonces, pero todo eso debe ser con la autorización también del organismo que regula el tráfico de armas, digamos, el tráfico legal de armas.
¿Se entiende? En ese caso no va a regir la prohibición. ¿Por qué? Porque es una situación que está prevista dentro de las excepciones a la regla general de no importar armas de guerra. Claro. Pero es una situación muy especial, muy específica, que tiene un tratamiento también específico. Otra característica es que mientras la mercadería se encuentra afectada a una destinación suspensiva, no puede circular libremente por territorio aduanero. Entonces, a ver, por ejemplo, en este caso que yo les di, viene exclusivamente el tanque para llevar a fabricaciones militares, a la planta de fabricaciones militares de nuestro país, donde se tiene que arreglar. No es porque el tanque va a andar circulando libremente por todo el país, o sea, transita hacia la fábrica, se arregla en la fábrica y después tiene que desandar todo el camino de ida, tiene que desandar para su vuelta, digamos. Pero no se puede apartar de ese camino previamente informado y ya autorizado. ¿Se entiende? Entonces, no es que él circula libremente, circula dentro de la finalidad que se le dio para poder ingresar al país. En este tipo de destinaciones suspensivas también hay 3 subtipos: la importación temporaria, el tránsito de importación y el depósito de almacenamiento, que recién hablamos del depósito de almacenamiento cuando transformábamos una destinación suspensiva en una destinación definitiva. Hablábamos de la destinación de copia de depósito. Bien, ¿en qué consiste la primera? La importación temporaria. En el caso de la importación temporaria, la mercadería importada permanece. ¿Dónde permanece? En el territorio aduanero, con una finalidad y un plazo determinado. Puede permanecer en el mismo estado en que ingresó o ser objeto de una transformación, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro perfeccionamiento o beneficio. En este caso, supongan ustedes que yo les hablé del caso de que se importaba ese tanque fabricado en el país para una reparación. Pero puede ser porque se le hizo una transformación, una modificación, y ahora tiene mayor alcance su disparo, supongan ustedes. En principio solo se podía mover por tierra, pero ahora también por superficies con agua, mojada, con ustedes. Ahora puede andar tranquilamente por el barro, antes no. Entonces, eso sería un perfeccionamiento o beneficio. O también puede pasar que se importe algún elemento para una determinada muestra, para una determinada exhibición. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada, las clases pasadas, me preguntaban sobre el tema de una obra de teatro que se montaba en Paraguay? ¿Se acuerdan ustedes o no? Sí, dicen, profe. Y me hablaban de la escenografía. Ajá. Bueno, eso se hace, en ese caso, sería una exportación temporaria, pero vamos a suponer al revés, digamos. Vamos a suponer que viene de Paraguay a montar una obra de teatro acá en Posadas y viene con toda la escenografía. Entonces ahí se hace una importación temporaria. Se realiza la exhibición de la obra de teatro y la escenografía vuelve a salir por el puente hacia Paraguay. Esto ocurre también cuando vienen, ahora ya no últimamente por efecto pandemia, pero cuando venían músicos extranjeros a realizar recitales en el país. Traían todos sus instrumentos, toda su escenografía,
todo su equipaje que era necesario para montar el show. Juegos de luces, iluminación en general. Entonces, todos esos elementos, cada uno de esos elementos que conforman la iluminación, que conforman el escenario, que conforman los instrumentos, cada uno de esos tenía que ingresar como una importación temporaria. Y se controlaba uno por uno al ingreso y se controlaba uno por uno a la salida. Se tiene que controlar uno por uno para la salida. Otro caso que hace años no viene más acá, hace un par de años, pero hace unos años atrás se realizaba en nuestro país el rally, el Dakar, el famoso rally del Dakar. No sé si recuerdan. Y que ahora estos últimos años se trasladó hacia otras regiones. Pero antes, cuando se realizaba en el país, cada uno de cada equipo traía su vehículo, de moto, de auto o camión, cuatriciclos también. Cada equipo traía su vehículo, pero a su vez también una cantidad impresionante de repuestos, de herramientas, cubiertas para reposición, en fin, un montón de cosas, instrumentos para medir los tiempos, todos los GPS, y el GPS era lo más común, digamos, pero todos elementos sofisticados, y cada uno de esos elementos junto con el vehículo tenía que entrar al país como una importación temporaria, con una importación temporaria, con el detalle de cada elemento, y cada elemento se tenía que controlar a la entrada, y cada elemento también se tenía que controlar a la salida. Y si algún elemento resultó destruido, porque puede pasar durante el rally, también tenía que estar la constancia de cómo fue que se destruyó, digamos. Ese es el caso de la importación temporaria. A ver, también otro caso que viene así como importación temporaria es cuando vienen a realizar una muestra. Viene un extranjero renombrado y trae sus lienzos, sus cuadros, sus pinturas. Entonces todo eso tiene que estar detallado como importación. Termina la muestra y se va. Bien, para solicitar este tipo de destinación es necesario cumplir con las obligaciones generales y además se agregará a la documentación complementaria exigida una garantía que avale los derechos de importación y demás tributos que no son abonados. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones generales? La más importante de las obligaciones generales es justamente esta, la de cumplir con el plazo de la importación temporaria. Esa es la obligación más importante. Otra destinación suspensiva es el tránsito de importación. En este caso, mercadería importada que no tiene libre circulación en el territorio aduanero puede ser transportada. O sea, ¿para qué entra? Para ser transportada dentro del territorio aduanero, desde la aduana por la que hubiera arribado hasta otra aduana, para ser sometida a otra destinación aduanera. En este caso, no paga los derechos, pero sí los garantiza. También no se cobran los derechos, pero sí los garantiza. Entonces, es el caso de el tránsito de importación más común, por ejemplo, es mercadería que viene y que pasa por nuestro territorio aduanero. Por ejemplo, en Uruguay, desde Uruguay compraron
100 toneladas de yerba mate de Paraguay. No hay frontera entre Uruguay y Paraguay. La mercadería tiene que pasar por el territorio aduanero nuestro, por el territorio nacional aduanero argentino. Entonces, la mercadería entra a la Argentina, sí, pero entra como un tránsito de importación. La mercadería entra, supongan ustedes, por el puente, por acá por Posadas, y pasa por Misiones, pasa por Corrientes, llega hasta la aduana de Colón, Colón Entre Ríos, y por ahí cruza por el puente que va hacia Uruguay. Entonces, todo ese tránsito, todo ese transitar que hizo por Misiones, después por Corrientes, Entre Ríos, fue para llegar hasta Uruguay. La mercadería no es de libre circulación en el territorio aduanero nacional. O sea, no puede entrar por Posadas, después después pasar por Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, llegar hasta Mendoza, pasar hasta Río Negro, pegar la vuelta a La Pampa, Buenos Aires, y después recién irse llegar hasta Uruguay. No, la mercadería entra por Posadas y tiene que salir por Colón en un plazo determinado, y exclusivamente por la ruta previamente informada al servicio aduanero. ¿Se entiende esto? Eso sería el tránsito de importación. Otro caso, otro tipo dentro de las destinaciones suspensivas, es el llamado depósito de almacenamiento. ¿En qué consiste el depósito de almacenamiento? En esta destinación se va a permitir que la mercadería quede almacenada bajo control aduanero por un plazo determinado para ser sometida después a otra destinación autorizada o bien para su reembarco. Entonces, cuando la mercadería ingresa, ya se dice que va a estar en este estado de depósito de almacenamiento, o sea, almacenada en un depósito, quiere decir, porque después o dentro de ese plazo se va a hacer un despacho de una destinación definitiva, un despacho definitivo. ¿Cuál sería el definitivo? El despacho definitivo de copia de depósito, que era el último que vimos en el caso anterior. O sea, en el caso de las destinaciones definitivas. O si no, dice su reembarco. Cuando no decidí como comprador, como importador, que no la quiero en el país y voy a reembarcarla otra vez, se vuelve al exterior. ¿Ya? Pero mientras tanto, estuvo dentro de un depósito de almacenamiento. Estuvo dentro del régimen de depósito de almacenamiento. Para su tramitación también se debe cumplir con las obligaciones generales, salvo en este caso, la presentación de una garantía. ¿Por qué? Porque la mercadería se encuentra depositada en un almacén que está bajo control aduanero, dentro de una zona primaria. Entonces, no existe el peligro que la mercadería después desaparezca, se pierda del control aduanero. Por lo tanto, no es necesario presentar una garantía por el mismo valor que los tributos que no se van a pagar. Y ustedes preguntarán, pero en los otros casos sí había entonces una posibilidad de que la mercadería desaparezca. Sí. Sí. Por ejemplo, en el caso en la importación temporaria, puede pasar que, por ejemplo, en el caso del Dakar,
se trajeran cubiertas de más, digamos, o sea, cubiertas que al final de la carrera no se utilizaron. Y alguien le ofrezca al corredor o al equipo extranjero comprar esas cubiertas. Porque son muy buenas, porque acá no se consigue, etcétera, etcétera. Y entonces las venden. Ahora, esa mercadería tenía que retornar hacia el exterior, no podía quedarse en el país. Pero como se quedaron en el país, ¿qué va a hacer la aduana? Va a ejecutar la garantía que se presentó oportunamente. Es decir, esos tributos que no se cobraron en su momento, se va a ejecutar en la garantía y la aduana, o sea, el Estado Nacional, va a cobrar los tributos a través de la ejecución de esa garantía. Se va a ir a presentar ante la compañía de seguros que extendió la garantía y va a cobrarse los tributos nacionales que correspondían. ¿Por qué? Porque en definitiva esa importación de las cubiertas, que en principio era temporaria, después quedó en el país y se transformó en destinación definitiva. Y las destinaciones definitivas siempre pagan tributos. Lo mismo puede ocurrir, o sea, no lo mismo, pero algo similar puede ocurrir con el tránsito de importación. Resulta que la yerba que iba a Uruguay, entraron 80 toneladas por el puente acá San Roque, pero a Uruguay pasaron 75. ¿Y dónde están las 5 toneladas restantes? Y bueno, se quedaron en el país. Entonces, la aduana va a ejecutar la garantía y se va a cobrar de la garantía el importe de los tributos correspondientes a esas 5 toneladas que quedaron en el país. Esos peligros no van a pasar, no va a existir esas posibilidades en el caso del depósito de almacenamiento. ¿Por qué? Porque la mercadería está almacenada en un depósito que se encuentra en la zona primaria aduanera bajo custodia de la aduana. Entonces, por eso en ese caso no es necesario constituir la garantía para asegurar el pago de los tributos. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, sí. Están todavía ahí, ¿no? Creo que sí. Bueno, sigamos entonces. Sigamos entonces con esto. Vamos a ver la secuencia básica de una importación. El circuito general de una importación tiene las siguientes partes. Pero esto es el más básico y esquemático que existe, ¿no? Son 4 etapas principales, digamos. El arribo del medio transportador, la descarga de la mercadería, el depósito provisorio de importación y las destinaciones que pueden ser definitivas o suspensivas. El arribo del medio transportador significa la llegada al territorio aduanero del medio de transporte, que puede ser marítimo o fluvial, puede ser aéreo o puede ser terrestre. Si ustedes no se acuerdan de decir marítimo o fluvial, digan acuático y ya sabemos que es o marítimo o fluvial. Entonces, puede ser acuático, ya sea marítimo o fluvial, aéreo o terrestre. La segunda etapa es la etapa de la descarga. En esta etapa, se puede pedir la autorización para hacer un despacho directo a plaza. ¿Cuál era el despacho directo a plaza? Era una destinación definitiva en la cual la mercadería no quedaba sujeta al régimen de depósito provisorio de importación. Solamente en ese caso, en una destinación definitiva exclusiva. Si no se pide
esta destinación de despacho directo a plaza, la mercadería sí o sí va a entrar al depósito provisorio de importación. Y una vez que entró al depósito provisorio de importación, se puede, dentro de los 15 días hábiles, acuérdense ustedes, se debe hacer la destinación, que puede ser definitiva, y en ese caso estamos en el despacho directo común, o el de copia de depósito, o puede ser suspensiva. Y en ese caso estamos en las tres que vimos: importación temporaria, tránsito de importación y depósito provisorio de almacenamiento. Depósito de almacenamiento, perdón. Veamos ahora el arribo del medio de transporte. La operación de importación, ahí tal como la veíamos en el grafiquito, es un proceso que se inicia con el arribo primero y después la descarga del medio de transporte, del medio transportador. Los distintos medios de transporte procedentes del exterior deberán arribar al territorio aduanero por lugares habilitados y dentro de los horarios establecidos, como así también presentar la documentación que exige la aduana inmediatamente después de su llegada. Entonces, fíjense que no pueden entrar por cualquier lugar ni a cualquier hora. Tienen que entrar en los lugares habilitados y dentro de los horarios habilitados, dentro de los horarios establecidos. Y también al entrar al territorio aduanero tiene que acompañar documentación. No puede venir mercadería sin ningún tipo de documentación. El ingreso de mercadería sin documentación ya es ilegal. Sí o sí tiene que traer la documentación que avale la legal tenencia de esa mercadería. Entonces, aquí el elemento principal es el documento de transporte, conocimiento, guía aérea o carta de porte. Sí o sí tienen que presentarse el documento de transporte. Sí o sí se descarga, profe, perdón. Sí o sí se descarga. Porque estamos hablando de... Digo, no sé, del barco, del avión supongo que sí, pero del camión sí o sí se tiene que descargar en la zona primaria aduanera la mercadería. En general sí. Sí. En general sí. Porque no... No, por eso te contesto claramente, digamos así, haciendo. En general sí. ¿Ya? Ahora, vos podés pedir la habilitación para descargar directamente en tu depósito. Pero se pide permiso. O sea, tenés que hacer todo un trámite previo para pedir a la aduana que te habilite el depósito para descargar ahí. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que te controlen el precinto, porque tu mercadería va a venir precintada en el camión o en el contenedor. Ajá. La aduana, cuando vos pasás por el puente, vamos a suponer por el puente, te va a controlar que el contenedor esté cerrado con los precintos que dice el documento de transporte que tiene que estar incorporado, que tiene que estar fijado en el contenedor. ¿Ah? Porque en el documento de transporte van a traer los números de precintos. Entonces, el servicio aduanero va a controlar que sean esos números de precinto y no otros. Porque si no, no pasa la mercadería. Sí, seguro. Así que se queda ahí ya. Y te va a autorizar que vos vayas con ese mismo precinto hasta el
hasta tu depósito donde ya te dieron la posibilidad de que hagas la descarga. El funcionario aduanero que después vaya a tu depósito, él va a ser el que rompa los precintos, ¿sí? Él va a ser el que rompa los precintos, tome los números de precinto, los rompe los precintos y después los lleva otra vez a la sede aduanera, los precintos rotos. Ajá. Donde se deja constancia de la entrega de los precintos y bueno, después ya finalmente se destruye porque una vez roto el precinto no se lo puede volver a utilizar. Sí, sí. Pero esta es una operatoria por la cual tiene que estar autorizado el importador para poder hacer la descarga en su planta, ¿sí? Uh-huh. La norma general es que hay que descargar en zona primaria aduanera. Ah, bueno. En este proceso, o sea, en el de arribo y descarga de la mercadería, interviene activamente e inicia sus responsabilidades el agente de transporte aduanero. Una vez arribado al medio de transporte, el agente de transporte presentará los manifiestos correspondientes para que el servicio aduanero autorice las operaciones de descarga. El manifiesto es un documento aduanero en el que se hace una declaración somera de los bienes, mercaderías u objetos que se encuentran sobre el medio de transporte. Que arribó recién, ¿no? Al momento del arribo del medio de transporte, los manifiestos a presentar son 3. El manifiesto general de carga, el manifiesto de rancho y el manifiesto de pacotilla. En el manifiesto general de carga viene lo que se entiende como la mercadería que está transportando, o sea, el objeto del medio de transporte. El objeto del medio de transporte es transportar justamente toda la mercadería que se está comprando o vendiendo. Y es una descripción, dice, somera. Entonces, ya tenemos que sumarle al documento de transporte, que dijimos era conocimiento, carta de porte o vía aérea, le tenemos que sumar ahora los manifiestos, en el cual se van a describir la mercadería que se está trayendo. Por supuesto que el documento de transporte es el menos detallado, los manifiestos son más detallados, pero no es tampoco la descripción exacta de la mercadería. La descripción exacta de la mercadería se reserva más para el documento principal de la destinación, que era el OM 1993. Pero van teniendo crecido de detalles. Primero el documento de transporte y ahora los manifiestos. El manifiesto de rancho significa el manifiesto donde se describen los elementos personales de uso personal. Perdón, el manifiesto de rancho es el que tiene que ver con el consumo de los víveres que traen los transportistas. O sea, a ver, ¿qué significan los víveres? Lo que ellos utilizan para su manutención, para comer. Por ahí en el caso del camionero, el rancho está compuesto por 3 sándwiches de jamón y queso, digamos. Pero pensemos en los transatlánticos o en los buques de carga, digamos, donde el rancho realmente es algo importante, porque tiene que ver con mucha gente que conforma la tripulación, que tiene que viajar por largos periodos de tiempo y realmente es importante. Y el manifiesto de pacotilla, que la pacotilla son los elementos de uso personal que tienen los tripulantes del medio de transporte. ¿Se entendió esto, la diferencia? Los datos
del manifiesto general de carga. O sea, el que se refiere específicamente a la mercadería que se está comprando y que ingresa desde el exterior, ese dato del manifiesto general de carga se ingresa al sistema María mediante el módulo manifiesto. Mediante el módulo manifiesto. ¿Se acuerdan que el sistema María tenía 4 módulos? ¿Se acuerdan o no? Sí, dice Karina. Uno era el módulo manifiesto. Después teníamos declaración detallada. Después teníamos módulo recaudación. Y después el módulo arancel. Esos eran los 4 principales módulos del sistema María, del histórico sistema María. En el manifiesto general de carga se declaran todas las mercaderías, en el que viene impreso como documento con el medio de transporte. Pero en el manifiesto SIM, o sea, en el sistema, se declaran solamente las mercaderías que se descargan en ese puerto. O sea, cuando hablamos puerto, tenemos que entender que es punto de arribo, digamos. O sea, si es terrestre no va a haber un puerto, digamos, se entra por acá en el puente internacional no hay un puerto, digamos, sino hay un punto de arribo. Si es en el aeropuerto de Ezeiza y se ingresa la mercadería importada por ahí, no es un puerto, sino un aeropuerto. Cuando hablamos de puerto, estamos hablando de punto de llegada. Entonces, si bien en el manifiesto general de carga se tiene que hacer un detalle de toda la mercadería que está en el medio, de ese total de mercadería, cuando se carga en el sistema informático, solamente se tiene que registrar la mercadería que se va a descargar en ese punto. No toda. El servicio aduanero va a realizar el control de documentación y va a autorizar la descarga de la mercadería. Una vez que se hace todas estas gestiones, estos trámites, recién el servicio aduanero va a controlar la documentación y ahí va a autorizar que se descargue la mercadería. Y aquí viene la segunda etapa, que es la de descarga de mercadería. Entonces, la descarga se va a hacer previa autorización y control del servicio aduanero. Incluye toda la mercadería destinada al lugar de arribo. O sea, no se descarga todo, sino solamente la que se dijo que se iba a descargar en ese lugar, en el lugar de arribo. Es decir, toda la mercadería incluida en el manifiesto, excepto aquella cuya permanencia hubiera sido previamente autorizada. Es decir, la que no se va a descargar porque no está destinada a este punto de arribo, este puerto, no se va a descargar, sino que va a quedar en el medio de transporte. Permanecen a bordo sin obligación de descargarse las mercaderías declaradas como rancho, pacotilla y con destino final a otra plaza. Entonces, lo que va hacia otra plaza, hacia otro puerto, hacia otro punto de arribo, no se descarga. Después, como tercera etapa, venía el depósito provisorio de importación. La mercadería descargada puede ser liberada a plaza inmediatamente, que era el caso del despacho directo a plaza. Una vez que se descarga, ahí inmediatamente ya se despacha. Entonces es el despacho directo a plaza que tiene que estar previamente autorizado por aduanas. Es decir, no es que se descarga la mercadería y yo ya me la llevo.
Tiene que estar autorizado el despacho directo a plaza por la aduana. Eso es lo que vimos hace un rato, ¿no? Entonces, hago el despacho provisorio, el despacho directo a plaza, y si no hago el despacho directo a plaza, va a quedar sometida la mercadería al régimen de depósito provisorio de importación. Entonces, habíamos nosotros que es una situación en la que toda mercadería no despachada directamente a plaza, sí o sí queda sometido a este régimen, un régimen provisorio de importación. Mientras se encuentra parada en este régimen, se considera que la mercadería está a la espera de una destinación o, en el caso que corresponda, a una asignación de oficio. Es decir, cuando pasa el plazo, se vencen los 15 días y no se hace ninguna destinación, bueno, entonces la aduana hace una asignación de oficio. Es decir, decide la aduana qué es lo que se va a hacer con esa mercadería. Cuando ingresa la mercadería, el depositario coteja el estado de los bultos o envases con el declarado en él o los manifiestos y procede en consecuencia. Es decir, ingresa y registra el ingreso de la mercadería al depósito provisorio, indicando su estado, si la mercadería está en buena o si está en mala condición. Eso es lo que tiene que hacer el depositario. Generalmente el depositario es el mismo importador, ¿no? Solo que todavía no hizo la destinación definitiva o suspensiva de la mercadería. Acto seguido, viene la etapa de destinación. Según el Código Aduanero, para poder disponer de la mercadería extranjera, el importador debe solicitar una destinación de importación dentro de 15 días, desde la fecha de arribo del medio transportador. Entonces, la destinación, como veíamos en el cuadrito, puede ser una destinación definitiva o una destinación suspensiva. En cuanto al circuito probable de una destinación de importación, esto puede ser un caso que podemos entender como el caso más común, digamos, que es el caso más simple para entenderlo. Primero viene la generación del VEP, que es el volante electrónico de pago. ¿Pagar qué cosa me pueden decir ustedes? Entonces, si este es el caso de una destinación definitiva de importación. Una destinación definitiva de importación. Por lo tanto, como es una destinación definitiva, hay que pagar los tributos correspondientes. ¿Cómo pago el tributo? A través de la generación del volante electrónico de pago. Se genera el volante electrónico de pago. Se presenta la solicitud de destinación formulario OM 1993/A. ¿Cómo se hace? Se carga en el sistema informático María o Malvinas hoy todos los datos de la destinación. En ese caso, se hace el pago del volante electrónico de pago. Si fuera una destinación suspensiva, lo que tengo que hacer no es el pago, sino la imputación de las garantías de la liquidación tributaria al oficializar. Es decir, tengo que afectar la garantía a la destinación suspensiva. ¿Qué documentación debo presentar? El OM 2133, que era el sobrecontenedor que yo les había anticipado de color naranja. La factura comercial. El documento de transporte, que podía ser, ¿se acuerdan ustedes? Conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea. Los certificados que respalden la mercadería. El formulario de valor, o sea, la declaración relativa al valor de la mercadería.
certificado de origen y toda otra documentación que pida el servicio aduanero. Todo eso tiene que estar dentro del sobrecontenedor. Después de la solicitud de destinación realizada a través del sistema informático María, que genera el OM 1993, hay que hacer también en el sistema informático Malvina o sistema informático Malvinas, ex sistema informático María, la reválida de la autoría de la declaración. Hay que confirmar la declaración. Después viene lo que se llama la etapa de presentación ante el sistema informático Malvinas. Que con la presentación de la destinación, es otra etapa también, todas estas etapas se van haciendo en el sistema informático. Después de la etapa de presentación en el SIM, se produce en forma automática la asignación del canal de selectividad. La asignación del canal de selectividad la hace automáticamente el sistema informático María. Una vez que hacen la presentación, ya automáticamente el sistema informático le dice qué canal le asignó. Básicamente, vamos a hablar de 3 canales. El canal verde, el canal naranja y el canal rojo. Si el canal asignado es el verde, se permite el retiro de la mercadería en un despacho directo a plaza o en un despacho directo común. El importador, a partir de ese momento, ya puede disponer de la mercadería libremente dentro del territorio aduanero. Si quiere consumirla, la consume. Si la quiere vender, la vende. Si la quiere usar, la usa. Si la quiere destruir, la destruye. Si, en cambio, el canal es de color asignado de color naranja, se pasa a una etapa de verificación y se realiza el control documental de la mercadería. El control documental de la operación. Es decir, se revisa toda la documentación, se examina exhaustivamente la documentación de la operación. Una vez que se hace el control documental y da OK, o sea, está conforme, ahí recién se le autoriza al importador al retiro de la mercadería. Si el canal es rojo, o sea, si el sistema informático Malvina dijo canal rojo, se pasa a la etapa de verificación. Pero en este caso, la etapa de verificación se compone del control documental, o sea, el control de los papeles, más el control físico. Es decir, ya el control de la mercadería. Si el control documental y el control físico dieron conformes, ahí recién se autoriza el retiro de la mercadería. Bien, ¿se entendió cuáles son las diferencias entre los 3 canales? Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle. Volvemos sobre los canales de selectividad. Una vez registrada la solicitud de destinación, el servicio aduanero efectuará un examen preliminar de la misma, a fin de determinar si contiene todos los datos exigidos y si se adjunta la documentación complementaria. Si la solicitud está completa, se procederá a su presentación. Estamos en este punto, presentación SIM, ¿sí? Entonces, la presentación SIM es la que hace el servicio aduanero. En caso contrario, no se le dará curso, o sea, no se hace la presentación en el sistema informático Malvinas.
hasta tanto no se subsane la deficiencia o se agregue la documentación faltante. El despacho se encuentra detenido. ¿No? O sea, el despacho se encuentra interrumpido, en suspenso. Hecho la detención, que se notificará al interesado. Sí. Sí, dio bien el control que hizo el servicio aduanero, y el servicio aduanero hizo la presentación, entonces nos dieron nos asignó el sistema informático Malvina el canal de selectividad. Entonces, una vez que entra en curso, se le da curso a la solicitud de destinación, y según el canal asignado, se realiza la verificación que determina el mismo Código Aduanero en su artículo 241, según sea el canal de selectividad que corresponda. Volvemos a repetir, los canales de selectividad son verde, naranja y rojo. En el verde, el servicio aduanero constata los datos declarados y autoriza el retiro de la mercadería, realizando un control de peso y cantidad e identificación de los bultos. O sea, es un control mínimo. Solamente el control del peso y la cantidad de bultos que conforman la carga de mercadería. Si el canal es naranja, el servicio aduanero realiza un examen de la documentación que conforma la declaración de la destinación a través del agente verificador, que es el UTV, Unidad Técnica de Verificación. A continuación se procede de la misma manera que en el canal verde, o sea que una vez que se hace el examen de la documentación, de toda la documentación, y lo hace el agente verificador, y da OK, está conforme lo declarado con toda la documentación, entonces se produce el retiro de la mercadería. Entonces se procede de la misma manera que en el canal verde. Si el canal es rojo, el servicio aduanero, a través de los verificadores, efectúa un control documental y físico de la mercadería. El control documental es igual al que se realiza en el canal naranja, y el control físico corresponde a la especie, calidad y cantidad de la mercadería. Entonces, para el control físico sí hay que tener en cuenta específicamente que la mercadería que ingresó y que se descargó, o sea, que arribó y se descargó, sea la que se declaró en el OM 1993. Entonces, hay que ver esos tres elementos: especie, calidad y cantidad de la mercadería. La indicación de verificación conforme precede a la autorización de retiro a fin de permitir la salida a plaza de la mercadería. Entonces, para que se pueda realizar el retiro a plaza, el despacho a plaza, sí o sí, el resultado de esa verificación tiene que ser esa verificación conforme. Es decir, que esté la verificación de acuerdo a lo que está declarado. Pasamos ahora al último punto, que es el punto de valoración de la mercadería. Es decir, valoración, ya habíamos visto desde el primer día que significa asignar el valor que tiene la mercadería, en este caso arribada, descargada y descargada. En la importación, el valor en aduana de la mercadería se define en función a una ley, la ley 23.311. Según esta ley, se parte del valor estipulado en la factura comercial, siendo el costo de la mercadería, también llamado valor FOB. Según la cláusula Incoterms, o sea, ya vamos a ver
más adelante es lo que significan las cláusulas Incoterms, pero básicamente las cláusulas Incoterms son las cláusulas comerciales a las cuales, según las cuales, se realizó la transacción de una determinada importación o exportación. Entonces, para realizar una operación comercial internacional, se utilizan las cláusulas Incoterms. Entonces, una de esas, hay muchas cláusulas Incoterms, una de ellas es el valor FOB. Y el valor FOB no es ni más ni menos que el valor de costo de la mercadería. Es decir, el valor que tiene la mercadería comprada por el importador al exportador extranjero. Solamente es el valor de la mercadería. Entonces, a ese valor de la mercadería se le restan los ajustes a deducir y se le suman los ajustes a incluir. ¿Dónde están estos valores a deducir más los valores a incluir, o los ajustes a deducir más los ajustes a incluir? Se encuentran establecidos justamente en la ley 23.311. No vamos a mirar y analizar uno por uno esos valores. Sepan ustedes que están legislados y que están determinados por esa ley, y la aduana tiene que controlar que se resten y que se sumen los que realmente correspondan. Al valor que se obtiene luego de sumar al costo los ajustes a incluir y de restarle al costo los ajustes a deducir, se le va a sumar otra vez los conceptos de seguro y de flete internacional, arrojando de esta forma lo que se conoce como valor CIF, costo, seguro y flete. El valor CIF también es otra cláusula Incoterms. También es otra cláusula que se tiene presente para regir una transacción entre comprador y vendedor. Entonces, el valor aduana en la importación es el valor CIF. Costo más seguro más flete. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de importación. Nos queda para la próxima clase el tema de exportación, que es el tema de la lectura y el trabajo práctico de la guía de estudios de la semana de hoy, de esta semana. ¿Alguna duda sobre importación? ¿Hay alguien o ya se fueron todos? No, parece que quedó gente. Están todavía, profe. Todavía estamos. Todavía estamos. Bueno, ¿alguna duda? Me parece que dicen que no. No. ¿No? Muy claro, pero espectacular. Me encanta. Estos son mis alumnos preferidos, dijo. Bueno, bien, si no hay mayor duda, había una compañera que me escribía respecto del cursado, porque recién ahora se había podido incorporar, pero no la veo entre los asistentes, pues le iba a preguntar si me quería consultar algo, pero no veo que esté. Nos seguiremos comunicando vía correo con ella, pero que a veces no resulta el medio más idóneo, digamos, de comunicarse. Bien, gracias por todo y nos estaremos encontrando virtualmente el viernes con el trabajito y a través de la sala el martes que viene, si Dios quiere. Bueno, pues. Bueno,
Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias por compartir con nosotros. Hasta luego.